Bueno, muchas gracias, Lisbeth. Muchas gracias, doctora Marilu. Casi voy a repetir muchas cosas muy similares, pues, porque estamos hablando realmente de trauma y aunque tenga tal vez una expresión un poco diferente, niños muy pequeños con adultos, pero la base es muy igual. Primero, para saludarme a mis hermanos y hermanas de Latinoamérica, veo muchos nombres conocidos de Compassion International. Así que mis saludos y bendiciones. Y a ustedes que no conozco, pues gracias por estar aquí con nosotros. Enrique, Miriam, muchas gracias por la invitación. Realmente una bendición estar con ustedes. Apoyando el bienestar emocional juvenil. Primero vamos con una base muy bíblica, ¿verdad? De Mateo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de ahí. Entendemos claramente, base en este versículo, los niños son importantes para Jesús y deben también ser importantes para nosotros. La idea es siempre mantener esto muy claro en nuestras almas, nuestras mentes. Cuando los niños vienen con nosotros en la iglesia, en donde sea, hermanos y hermanas, no son una inconveniencia, son una bendición. Si partimos de ese fundamento, vamos bien. ¿Qué es el trauma? Otra definición muy semejante a lo que la doctora Marilu nos compartió. El trauma es una respuesta intensa, un desequilibrio a una experiencia profundamente perturbadora, y esa palabra de nuevo. Puede ser causado por eventos como abuso, negligencia, violencia, pérdida de un ser querido, desastres naturales o incluso situaciones de bullying o abandono emocional. Desde una perspectiva cristiana, el trauma no es señal de debilidad espiritual, sino una herida del alma que necesita cuidado, compasión y a menudo ayuda profesional. Este contenido, como ya hemos dicho, es de primeros auxilios. Hay mucho atrás de cada palabra, de cada definición aquí, pero vamos con el tiempo que tenemos por esta noche. ¿Cuáles son algunas de los señales de trauma en niños muy pequeños? Primero vemos cambios repentinos en el comportamiento. Puede ser irritabilidad, agresividad, lloro, llanto. Regresión. Esto es muy común después de un trauma. Volver a mojarse la cama, chuparse el dedo u otras actividades físicas de regresión. Pesadillas o dificultad para dormir. Aislamiento, miedo excesivo, ansiedad, esa angustia que la doctora Marilu nos indicó. Dificultad para concentrarse o aprender, alteraciones de apetito u otros señales. Pero esta lista es una lista de los señales más comunes. Y estas señales no siempre indican trauma, pero sí deben tomarse en serio y observarse con atención pastoral. Y para los jóvenes, los adolescentes de 10, digamos hasta 21 años, cambios drásticos en su estado de ánimo. Hablamos de esa ventana igual. Entonces aquí hablamos de cambios drásticos, o muy de arriba de esa línea o muy de abajo en una depresión. Conductas de riesgo. Uso de sustancias, autolesiones puede ser muy común, especialmente para las mujeres adolescentes, las niñas. Hay que tomar muy en serio cuando uno ve ese tipo de comportamiento. Retiro social, pérdida de interés en actividades, problemas escolares o de disciplina, expresiones de desesperanza o hasta pensamientos suicidas. Otra vez, alteraciones de apetito. Y de nuevo, no siempre indican trauma, pero sí deben tomarse en serio. Son señales que algo pasa para este o esta joven.
Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia? Primero, una escucha activa y sin juicio. Crear espacios seguros. Nuestros templos sí deben ser lugares seguros para todos y especialmente para los niños, las niñas y que los jóvenes puedan hablar y sentirse acogidos. Oración y presencia, acompañar espiritualmente sin minimizar el dolor. Y educación comunitaria. Estas charlas son una forma de educación comunitaria, pero la iglesia tiene que ir afuera de sus paredes. Esa es una oportunidad de invitar a las familias a entender qué es trauma, cómo tratamos trauma con una base cristiana de fe. Ofrecer esos talleres o charlas sobre salud mental y trauma y colaboración con profesionales. Reconocer cuándo se necesita ayuda especializada de psicólogos, psiquiatras o de otros tipos de médicos. Entonces nos viene la pregunta, ¿cuándo es importante referir a un profesional? Se recomienda buscar ayuda profesional cuando observes persistencia de señales de trauma por más de 2 semanas, un riesgo para sí mismo o para otras personas, una dificultad de funcionando en la escuela, en la casa o hasta en la iglesia. Una historia de abuso, negligencia o pérdida traumática. Y es esencial referir si hay una historia de abuso, negligencia o pérdida traumática que afecte el funcionamiento diario de ese niño o de esa niña. Y también nuestro rol como iglesia es asegurar que ese abuso o negligencia no continúa. Entonces, ¿cómo referir con sensibilidad? Hay que hablar de esto. Usar frases que transmitan ese cuidado, ese apoyo, esa empatía para reducir el miedo y promover aceptación de la ayuda profesional. Aquí hay algunas frases que pueden ser útiles en esa habla con los niños, con los papás de un niño que necesita ayuda. Este ítem, el segundo ahí me gusta mucho. Dios nos da herramientas y los profesionales son parte de su provisión. ¿Qué tal usar una frase así con una familia que realmente necesita ese apoyo profesional? Entonces vamos a resumir, hermanos y hermanas, ¿qué es el trauma? Tenemos una definición, una respuesta emocional, física, cognitiva, fuerte a experiencias perturbadoras que afectan el bienestar psicológico. Causas de trauma en niños, niñas y jóvenes. Puede originarse por abuso, negligencia, violencia, bullying, pérdida, abandono. ¿Cuál es nuestra perspectiva cristiana? El trauma es una herida de alma que requiere compasión y ayuda, no refleja debilidad espiritual ni falta de fe. ¿Qué hacemos? Le damos apoyo y sanación, reconocer que el trauma permite nosotros ofrecer empatía. Es lo que nuestro Señor nos llama. Ofrecer espacios seguros y acompañamiento durante ese proceso. Y resumiendo el rol de la iglesia, un acompañamiento pastoral, una escucha activa, crear los espacios seguros, educación comunitaria sobre salud mental. Sea usted el cambio en su comunidad. Promover esa educación, romper las estigmas y fomentar una cultura de cuidado en tu comunidad. Buscar colaborar con los profesionales. La iglesia puede trabajar con profesionales de salud mental para brindar ese apoyo integral y poder derivar a especialistas cuando es necesario. Crea una red de especialistas
conocidos, confiables en su comunidad y capacitar a sus líderes. Los profesores de la escuela dominical, los líderes de los jóvenes, deben estar formados para identificar señales de trauma y ofrecer acompañamiento espiritual adecuado y saber cuándo deferir a los profesionales. Entonces, terminamos aquí con un pasaje bíblico, uno de mis favoritos, porque implica exactamente lo que debemos estar haciendo, por lo cual anímense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Y hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados y que alienten a los de poco ánimo, los que han sufrido trauma, que den apoyo a los débiles, a que tengan paciencia hacia todos y procuren siempre lo bueno, los unos para los otros y para con todos. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Adelante, Lisbeth o Miriam, a ustedes. Gracias, Beth, acá con Lisbeth y vamos a aunar a este espacio de preguntas a nuestra expositora anterior, a nuestra doctora Marilú. Y quisiéramos tener este espacio de preguntas. Si ustedes tienen pregunta, por favor, déjenlo en el grupo también, por favor. Gracias. Ahí en el chat. Ok, gracias. Entonces, algunas preguntas que nos han dejado y algunas con las que podemos abrir el hilo de la conversación. Empecemos con usted, hermana Marilú. ¿Cuál cree usted que son los factores de protección contra el trauma en los patrones de crianza, ya que usted nos habló de familia y adultos y tenemos una responsabilidad ahí para criar? Compártanos, por favor. Tenemos mucha evidencia que dice que los peores traumas, los más profundos, son los de tipo relacional, los que tienen que ver con otras personas que nos hacen daño, diferentes de un accidente o de una catástrofe natural. El trauma relacional tiene otros ingredientes que complican mucho el progreso de estos traumas. Entonces, la familia es un actor fundamental y los patrones de crianza favorecen la salud mental o la empeoran o la dañan. Sí, sí, tenemos hogares violentos, hogares donde no hay claras reglas o donde no hay sentido de pertenencia, donde el niño no siente o el joven no siente que pertenece, que hay un apego seguro, porque el tema del trauma va siempre de la mano con el tema del apego. El apego es este vínculo que hacen los niños, los jóvenes con sus cuidadores, con sus padres. Hay varios tipos de apego. Uno solo es seguro. ¿Qué es un apego seguro? Cuando el niño siente que es importante para esa familia, que es protegido, que no corre peligro. Si el hogar es violento, si hay un montón de abusos, si hay un montón de indiferencia, a veces no es ni siquiera abuso, a veces es negligencia, que no se les atiende, que no se les mira, entonces empieza a haber un montón de síntomas que a veces los papás ignoran, ¿verdad? Hay apegos evitativos, hay apegos que no escuchan ni ven lo que está pasando, miran para otro lado. Hay apegos ansiosos, estas mamás sobreprotectoras que siempre quieren, están predicando catástrofes, ¿no? Que a los hijos les va a pasar todo lo peor del mundo. Apegos desordenados, que a veces son de una forma, a veces son de otra. Entonces, creo que las familias tenemos que promover vínculos seguros de protección y de amor incondicional. Creo que eso es lo más importante. Ujú. Muchas gracias, estimada Marilu. Beth, una pregunta para usted. Nos habló de su experiencia de acompañamiento a niñas, niñas y jóvenes y desde la iglesia, ¿no? Y una pregunta que nos comentaban es, desde esa pastoral, desde esa intención de acompañar, desde esa intervención que se sugiere para hacer iglesias seguras, eh, ¿hasta dónde? ¿Cómo se puede reconocer hasta dónde deberíamos llegar como líderes eclesiales, como líderes de fe? Y en qué momento de pronto
tomar acción y derivar, ¿no? ¿Cuál es el límite de liderazgo que asume esa consejería? Gracias. Bueno, gracias, Lisbeth. Es una pregunta muy, muy clave y creo que si estamos hablando de un tratamiento de trauma, llega un momento en que obviamente un acompañamiento pastoral de oración, de sanación en familia es clave e importante. Y llega un momento en que también hay que usar las otras herramientas que son provisión del Señor. Y eso es cuando entra la necesidad de tener un red de profesionales de salud mental. Si esos síntomas, esos señales continúan las 2 semanas, continúan más allá de las 2 semanas y hemos estado orando, protegiendo esa familia o ese niño, ese joven, y sigue esos señales, ya es hora de que entre una persona profesional. Y eso es algo que se puede, veo en el chat también, la idea de un protocolo de protección a niños. Muy esencial. Cada iglesia debe tener ese protocolo, sin duda, sin cuestión. Es absolutamente esencial. Y en ese protocolo, y hay muchos ejemplos en el internet, muchos ejemplos con muchos ONGs que tienen am, ah, documentos así que uno puede prestar y hacerlo, adecuarlo para su propia iglesia. Ahí también se puede indicar, y aquí está red de profesionales. Cuando va más allá de 2 semanas, vamos a derivar y ese profesional entrenado en su área de especialidad puede indicar si es el momento. Ajá. Gracias. Lo relacional, lo mencionaba también Marilu, ¿no? O sea, en familia, pero también una familia extendida en comunidad. Muchas gracias. Cuán relevante es el dialogar, el decirlo. Necesitamos ayuda. Muchas gracias. Hay una pregunta más. De pronto eh, podría Marilu acompañarnos con esta respuesta. Nos dicen en el chat, ¿cómo tratar el trauma en niños, niñas, adolescentes con diversidad neurológica y que no Ujú, son verbales y verbales? ¿Podría ujú, ayudarnos? Gracias. ujú. Es muy importante esta pregunta porque estamos por tantos cambios en la alimentación, tantos cambios en el ambiente, cada vez tenemos más personas con neurodivergencia, niños con autismo, niños con TDAH, ¿verdad? Con impulsividad, con hiperactividad. Entonces, el mayor favor que le podemos hacer a estos niños es observar su situación y diagnosticarlos a tiempo. Yo estoy ahora a veces sorprendida de diagnosticando personas de 40 años con TDA. Dice, ay, con razón, es que siempre me he perdido la concentración, nunca me puedo enfocar, siempre estoy caminando por toda la casa, pero nadie en ningún momento ha pensado en hacer una prueba neuropsicológica para ver su diagnóstico. Entonces, el mayor favor que podemos hacer es evaluarlos. Sí, evaluarlos para poder tener el diagnóstico temprano y adecuar, porque lo que se hace con las personas neurodivergentes no es ni excluirlos, ni tratarlos mal, ni juzgarlos, sencillamente pueden aprender, de todo pueden aprender, pero de manera diferente. Necesitamos métodos diferentes, herramientas diferentes y hay también terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, un montón de profesionales que pueden ayudar con el trauma aún en personas que no pueden hablar. Usamos dibujos, usamos pinturas, usamos plastilina, tantos medios de expresión que tenemos las personas. Muchas gracias. Entonces, empezar con el diagnóstico. Muy amable. Tenemos algunas preguntas más y estoy tratando de seleccionarlas, por favor, si están disponibles. No son tan difíciles, pero son necesarias recordarlas. Y Beth, yo quisiera dirigirme a usted para hacerle una consulta que creo que va en relación también con lo que comentó y comentaron en el chat sobre la necesidad urgente de generar protocolos y políticas de protección también dentro de nuestras comunidades de fe, dentro de nuestras iglesias, ¿no? Creo que allí hay
como bien lo mencionó, diversidad de organizaciones y también iglesias ya actualmente que ya están poniendo en práctica. Digamos en esa línea, pero a partir de su experiencia nos preguntan también cómo tratar, em, cómo dar esos primeros pasos o cómo abordar estos asuntos que vienen de un proceso, se presenta un asunto traumático, se detecta un asunto traumático en niños, niñas, adolescentes, sea por abuso, por negligencia, como lo ha mencionado, dentro de la iglesia, ¿no? Eh, Puede haber políticas de protección, pero nos gustaría escucharlas de pronto rutas o por donde cuando detectamos dentro de la comunidad de fe, esos pasos, primeros Ah, pasos. Gracias. Muy interesante esta pregunta y obviamente ocurre, ¿no? Entonces tenemos que tratarlo primero. Am, la peor cosa que podemos hacer es esconder que ha habido algún tipo de abuso, porque eso es una trauma encima de una trauma, primero. Segundo, no es, es lo más correcto es hablar de ello de una manera confidencial con los profesionales, las autoridades que están o con la iglesia o dentro de la comunidad y seguir los pasos y los protocolos que existen. Si no existen, también de cualquier forma es importante que ese niño, esa niña, ese adulto, porque no sabemos, también los traumas ocurren con los adultos, ¿no? Abuso de poder, diferentes tipos de abuso que pueden ocurrir en la iglesia lastimosamente. Es siempre asegurar que ese trauma, ese abuso, para. Hay que poner un fin primero. Ese es el primer paso. Em, Siguiendo a partir de allí, buscar consejo de grupos externos, otras iglesias de la propia denominación, para entender cuáles son los pasos correctos para seguir. Y obviamente, proteger a la persona, no permitir que ocurra más, derivar a profesionales y seguir lo que exige la ley en su país, en su comunidad, para proteger a esa persona. Entonces, no sé si entendí bien la pregunta, pero ese es el protocolo principal. Tal vez, doctora Marilu, tengas otra sugerencia ahí también. No, básicamente eso, hay que parar el trauma en primer lugar, ¿no? El abuso hay que detectarlo y pararlo, porque si no hay revictimización. Cuando no validamos la experiencia, cuando no escuchamos, cuando tapamos, cuando miramos para otro lado, hay una doble afectación, ¿verdad? Porque hay una desvalorización de mi sentimiento y como si yo no importara. Y empeora muchísimo la, la- el impacto en la vida de esa persona. Entonces, los protocolos tienen que ser concertados con la iglesia, no pueden ser de unas pocas personas, tiene que ser una política de la iglesia, donde todos los líderes están de acuerdo en crear ese protocolo y todos se comprometen. Sí, porque de nada sirve poner normas, una, dos, tres, ¿verdad? Como en nuestros países algunas leyes que no sirven para nada, ¿no? Entonces, en la iglesia no debería ser así, sino que si nos comprometemos a proteger a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas en general, tenemos que poner unas reglas claras, ¿qué es un protocolo? Es un marco de actuación. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué orden lo vamos a hacer? Eso es un protocolo. Entonces, determinar ese marco de actuación para que todos, como comunidad de fe, que estamos interesados en el bienestar integral, porque es que todo esto empieza ahí, no solamente vamos a orar y a cantar y a estudiar la Biblia. Claro que vamos a eso, pero también vamos a crecer, vamos a ser familia, vamos a ser comunidad, vamos a querernos, vamos a apoyarnos, a escucharnos unos, o sea, la iglesia tiene muchísimas otras posibilidades de servicio, entonces solo lo puede ser, y ahí sí como en la lógica matemática, sí y solo sí, si es un lugar seguro y un lugar donde la gente se siente a salvo, no en peligro. Ahí no hay comunidad sana, ¿no? Hay comunidad, pero no sé si sana. Entonces, solo será sana si la gente se siente a salvo.
en ese lugar. Muchas gracias. Yo voy a pausar las preguntas porque si no nos quedamos y hay un siguiente conversatorio. Quiero agradecerles por su exposición, por la disposición a sus respuestas. Eh, Se me ha venido a la memoria algunos documentos del movimiento, de libros, como decían, para los niños. En mi iglesia me siento bien. Hay un material bastante interesante y me encanta ese porque como quisiéramos que los niños y las niñas, adolescentes, bueno, en el caso del trabajo con el movimiento, digan, en mi iglesia me siento bien, seguro, Así. seguro. Qué bueno, gracias.